Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque eres con nosotros, nos cuidas. Te pido por cada uno de los hermanos de mi iglesia, Señor, de la iglesia Tesda, que estarán escuchando la predicación, también por aquellos hermanos que no, bueno, no lo podrán hacer en vivo, que podrán seguir la transmisión después desde sus hogares, Señor. También te pido por aquellos a los cuales les llegue la transmisión, por algún contacto, porque son contactos míos o contacto de alguno de mis hermanos. Te pido por ellos, Señor, que en estos momentos de incertidumbre, de dificultades, de nervios, por qué no decirlo, pues ellos puedan encontrar consuelo en ti. Pon, Señor, palabra correcta en mi boca para que podamos eh, compartir tu palabra tal y como ella lo enseña. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. La idea de la predicación es la siguiente. Les doy rápidamente el contexto. Después verán los videos, sobre todo el video de la semana anterior en la predicación. He empezado una serie, estaba yo siguiendo el libro de Nehemías, llegué hasta el punto en el que a mí me interesaba, hablando de el estar atentos, estar listos, realizando nuestras actividades, las cosas que estamos haciendo y estar listos, estar preparados, haciendo cualquier cosa, pero siempre preparados en la palabra de Dios. La semana pasada les decía yo en qué vamos a estar listos. Y una de las cosas importantes dentro de lo que la Biblia nos enseña son las relaciones. Las relaciones de nosotros para con las demás personas, las relaciones de nosotros con las cuales nos interrelacionamos. Decíamos que el ser humano es un ser social, es una persona que está creada para tener interacción con las demás personas. Dios, en el libro de Génesis, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que le haría ayuda idónea, y entonces creó a la mujer. Desde el principio, antes de la caída del hombre, Dios se dio cuenta, Dios intuyó, previó, se dio y creó a la mujer. ¿Por qué creó a la mujer? Porque el hombre es un ser social. No hay una sola persona que digámoslo así, en su normalidad, ame estar solo y nunca se relacione. De hecho, yo creo que por eso en estos momentos en los cuales se nos pide estar recluidos, estar en una cuarentena precautoria, pues evidentemente a muchos nos cuesta trabajo estar recluidos porque queremos, necesitamos tener relación con las demás personas. La palabra más importante en esta vida es la relación, lo decíamos la vez pasada. La relación, ¿por qué? Porque hay dos tipos de relaciones. La relación horizontal y la relación vertical. ¿Qué es una relación horizontal? Es la relación que tenemos con diferentes personas. Por ejemplo, un ejemplo de una relación horizontal es la relación que tenemos con nuestra familia, la relación que tenemos con las personas que conocemos, con los compañeros de trabajo. Ese es un ejemplo de una relación horizontal. Hoy hablaremos de creo yo, que la relación horizontal más importante, pero también el estudio pasado fue acerca de la relación vertical, que en realidad de todas las relaciones es la mejor relación, es la más importante. Es tan importante que te puedo decir, si tu relación vertical, que es la relación que tú puedes tener con Dios, si tu relación vertical no es una relación correcta, evidentemente todas las otras relaciones no estarán, no serán correctas. ¿Sí? ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tu relación con Dios es incorrecta,
Tu relación con Dios va a marcar cuál es tu relación con las otras personas y evidentemente tendrás relaciones incorrectas. Así que ahora lo que hago es empezar con la relación más importante, creo yo, de las relaciones eh, horizontales. La relación más importante es la relación que yo tengo conmigo mismo. Y déjame te digo antes de empezar que no voy a hablar de psicología, no voy a hablar de autoestima, no voy a hablar de cosas de ese estilo que podrían compararse o confundirse con filosofías humanas. No, te voy a compartir algunos pasajes de la Biblia que nos hablan y que nos dicen acerca de cómo debe ser nuestra relación eh, con nosotros mismos. La primera cosa de la que quiero hablar es el pasaje que se encuentra en Mateo 22, del 36 al 40. En Mateo 22, del 36 al 40, la Biblia dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La mayoría de los comentaristas dicen, cuando hablan de este pasaje, dicen que el Señor Jesucristo en esta declaración, en estos dos versículos, está resumiendo todo lo que es la ley. Y lo resume en dos aspectos. Lo resume primero en la obligación del hombre para con Dios y el segundo, la obligación del hombre para con el hombre. ¿Sí? De hecho, algunos llegan a decir, creo yo acertadamente, que los 10 mandamientos, los que Dios le revela al pueblo de Israel a través de Moisés, no solamente la ley, sino estos 10 mandamientos se dividen en estas dos grandes partes. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre mismo, con su prójimo. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que a Dios debes amarlo con todo, ¿sí? Con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Debes tener una relación con Él que vaya más allá de tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses con Dios, cómo te relaciones, debe ser de esta magnitud. Y esto se liga con lo que vimos la semana pasada, el estudio pasado. Y el Señor Jesucristo dice, este es el primero y más grande mandamiento. Después de esto, el, el Señor Jesucristo habla de otro, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Concluye, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me voy a concentrar en el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amar a tu prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres, bueno, si tú ya te lo estás pensando y ya has leído la palabra de Dios, la primera pregunta que es adecuada es, muy bien, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué quiere decir amarme a mí mismo? ¿Qué es lo que quiere decir amarme a mí mismo? Es una cuestión que es bastante socorrida, esta idea, en la gente. Cuando alguien, por ejemplo, hablando de las personas que sufren violencia en los hogares, cuando alguien, la primer cosa, el primer argumento que nos dicen es, o se les dice es, pues quiérete un poco, ¿no? Ámate a ti mismo, no sigas sufriendo. Tiene que ver con algo que es muy socorrido, es algo que se menciona muy seguidamente, pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Fíjate en esto, dice,
Voy a hablar un poco de la declaración que hace el Señor Jesús. Esa declaración que hace el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor Jesús no lo dijo él la primera vez en la Biblia. En Levíticos 19:18 se encuentra por primera vez esta declaración. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Eso es algo que es importante. ¿Por qué? Fíjate, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Una de las cosas que eh, nos distinguen a la mayoría de los seres humanos es que la mayoría de nosotros no guardamos rencor con nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros normalmente guardamos rencor hacia los demás, pero la mayoría de las personas somos bastante laxas, déjame usar esta palabra, con nosotros mismos. No somos tan exigentes con nosotros mismos. Hay personas que no son, que se exigen demasiado, pero eso es algo que no es tan normal. Lo normal es que tú exijas a los demás, tú guardes rencor a los demás. Por eso dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es realmente el próximo o el más cercano que vive contigo. ¿Sí? Y la mayoría de en el tiempo en el que el Señor Jesús dice esta declaración, este pasaje que acabamos de leer, pues la mayoría de las personas religiosas, los fariseos particularmente, creían que su prójimo eran ellos mismos, los mismos fariseos, aquellos que compartían las mismas costumbres y la misma fe y la misma doctrina. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesús cambia esta idea, porque el Señor Jesús define al prójimo como cualquiera que esté en necesidad. ¿Sí? Tu prójimo es cualquiera que esté en necesidad. Entonces, esta idea exclusivista, déjame usar esta palabra, de vas a amar a tu prójimo y entonces voy a amar a aquellos que me aman, a aquellos que son iguales que yo, a aquellos con los cuales comparto cosas, me une una fe, me une un afecto. El Señor Jesús dice, no, tu prójimo es aquel que tiene necesidad. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo voy a amar a aquel que tiene necesidad? Lo voy a amar como a ti mismo, como te amas a ti mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de este amor a mí mismo? ¿Cuál debe ser el origen del amor que yo tengo hacia mí mismo? Déjame te digo una cosa que espero tú puedas considerar. El amor hacia ti mismo, el primer elemento que debe tener, el amor propio, déjame decirlo a ti de esta manera, es porque tú eres criatura de Dios. ¿Sí? Tú eres criatura de Dios. Dios te creó, Dios te hizo. ¿Sí? La manera en la cual tú puedes primeramente entender el amor del Señor Jesús, el amor, perdón, propio que tú puedes tener, es porque eres criatura de Dios. Dios te hizo. El rey David lo escribe en un salmo y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían creadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no eres un producto de la casualidad, tú no eres un producto de un experimento azaroso, tú eres una criatura de Dios, especial de Dios. Eso debería llevarte a ti a tener una autoestima, el amarte a ti mismo, no, déjame enfatizar en esta idea, no porque tú seas el mejor de la tierra, no porque tú seas el que tiene mayor capacidad, no, no, nada de esto. Tú te amas a ti mismo porque tú eres criatura de Dios, tú eres creación de Dios, Dios te creó, Dios lo hizo.
¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el resultado del amor que tengas a ti mismo no es solamente por ser quien eres, como dice muchas veces la filosofía mundana, la filosofía humana. No, no te debes amar por eso, porque tú tienes muchas cualidades. No, debes amarte primeramente porque eres criatura de Dios. Dios te formó, Dios te hizo. Y eso es un motivo para amar correcto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no rompe la primera relación, que es la relación con Dios, porque pone en su lugar, en el lugar correcto, a Dios como el creador, como el que te formó, y le da la gloria a Dios. Por eso es que es importante el hecho de que tú debes amarte a ti mismo, porque eres criatura de Dios, eres hijo de Dios. Y eso te debe llevar a tener un amor propio correcto. ¿Por qué? Porque si tú eres criatura de Dios y si tú tienes alguna cualidad, y tú reconoces evidentemente que eres criatura de Dios, que fuiste formado por Dios, y tú tienes una cualidad, que esta cualidad sea la, la más importante para ti, no sé, que seas muy inteligente, que tengas capacidades físicas muy buenas, pues esa cualidad que tú tengas, esa cualidad le darás la honra y la gloria a Dios. ¿Sí? La Biblia dice eso. Dios nos creó. ¿Sí? Nuestro amor propio nunca va a poner a Dios en segundo plano. Nunca va a ser, nunca va a ser un amor egoísta, si es un amor bien dirigido, correctamente enfocado. Ahora, ese amor propio también te debe llevar a una cosa que es muy importante, y esa cosa importante es que ese amor te debe llevar a aceptarte tal y como tú eres. ¿Qué quiere decir aceptarte tal y como tú eres? Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate qué está diciendo ahí. Dice, yo digo, por la gracia que Dios me da, por el ministerio que Dios me ha dado, a cada cual que está entre vosotros, a todos, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, tú no debes pensar que eres eh, mejor que los demás. Dice, no debes tener mayor concepto, más alto de ti, que el que tú debes tener, del que tú eres, lo que lo que tú estás hecho, como Dios te ha formado. Debes tener eh, déjame decirlo así, un equilibrio. ¿Por qué? Porque tú tienes defectos y al mismo tiempo también tienes virtudes. La mayoría de las personas que no se acepta tal y como Dios lo ha creado, normalmente termina teniendo problemas para aceptarse a sí mismo. Y eso influye en las relaciones que puede tener con las otras personas. Me explico. Si tú eres una persona que tienes un complejo de inferioridad, seguramente vas a ser de las personas que siempre van a querer mandar a los demás, que siempre vas a querer controlar a los demás, que todo lo que tú hagas todos los que te conocen, todos deben hacer lo que tú quieres. Y eso es un grave problema. Yo constante veo en Facebook, en comentarios, porque ahora la herramienta o el servicio del Facebook es bastante revelador de lo que hay en el corazón de muchas personas, porque a veces se sienten con libertad de escribir y compartir mucho de lo que hay en su corazón. Pero hay muchas personas que les apasiona, les seduce la idea, les obsesiona la idea de siempre tener razón.
siempre creen que tienen la razón. Desgraciadamente, no siempre tenemos la razón. Y eso es algo que tú debes aceptar. Si tienes un concepto equilibrado de ti mismo, no siempre vas a tener la razón. Seguramente te equivocarás un día. No estoy diciendo, evidentemente, que si tú eres especialista o en un ramo de la política, de la economía, de alguna ciencia o de alguna cuestión administrativa, no estoy diciendo que no sepas mucho, solo te estoy diciendo, puede que sepas demasiado, pero en una de esas puedes equivocarte. En una de esas puedes tener eh, alguna, eh, alguna dificultad o no viste, no consideraste algo y entonces te podrás equivocar. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, debemos saber quiénes somos. No debemos sobre todo estar muy alertas. ¿Por qué? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? ¿Y qué quiere decir cuando dice esto? Que muchas veces te vas a engañar a ti mismo. Muchas veces vas a creer que tú no tienes, que tu intención no es manipular al otro, que tu intención no es tener siempre la razón. Probablemente no, pero si eres sincero y lo analizas y sobre todo le pides sabiduría a Dios, seguramente te vas a dar cuenta que así es. Por eso debemos tener cuidado y por eso el rey David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Corremos ese riesgo. Debemos cada uno de nosotros tener una correcta imagen de nosotros mismos. Yo alguna vez lo ilustré con alguien así. Debes saber exactamente qué es lo que te devuelve el espejo. Debes tener cuidado de qué es, quién eres, qué persona eres. Seguramente tienes virtudes y vuelvo a decir, no estoy diciendo que no tengas virtudes. Seguramente las tienes. Seguramente tienes características que Dios ha puesto en ti que te hacen ser único. Pero déjame decirte, si tú no las aceptas, ni siquiera ellas, y solamente te enfocas en lo negativo que tú, en las cosas negativas que tú tienes, en los defectos que tú tienes, seguramente eso va a condicionar cómo tú te relaciones con las demás personas. Por eso es que la Biblia dice, el pasaje que te había mencionado de Romanos 12:3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Debemos pensar en nosotros con cordura. ¿Quién soy? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué hago en mi vida diaria con las personas que me rodean? Si tú eres sincero, te darás cuenta que la mayoría de las veces que hay una actitud egoísta, que hay una actitud soberbia, que hay una actitud necia de tu parte, y también me estoy incluyendo yo, no creas que estoy solamente diciéndotelo a ti también, me incluyo yo en esto, seguramente tiene que ver con algo que tú sufriste en la niñez o que tú no has aceptado en tu vida misma. Debemos aceptarnos tal y como somos. Debemos pensar en nosotros con cordura, debemos tener una imagen moderada de nosotros mismos. De esa manera, déjame decírtelo, si tú eres una persona en el trabajo conflictiva, que con todo mundo tienes problemas, eso vas a ver que si tú eres sincero, lo llevas delante de Dios y tú pones un esfuerzo de doblegar tu corazón a la voluntad de Dios, seguramente tus relaciones mejorarán y seguramente serás luz en medio de las tinieblas. Y seguramente podrás ser, si eres hijo de Dios, un testimonio efectivo. Muchas veces no nos detenemos en estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta trabajo analizarnos a nosotros mismos. Nos justificamos a nosotros mismos. El amor propio incluye no solamente no incluye solamente justificarme. No, no. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios al que ama disciplina. Y eso debe ser para nosotros también. Si, por ejemplo, tú eres una persona que sufre de alguna enfermedad crónica
y tú no haces caso de las recomendaciones del médico, tú sigues consumiendo los alimentos o teniendo los hábitos que te están causando este mal, déjame decirte, tú puedes pensar que te estás amando a ti mismo porque no te niegas las cosas que te han prohibido, pero en realidad no te estás amando a ti mismo. Por cierto, entre otras cosas, tú vas a dar cuentas de ello delante de Dios. El libro de Romanos dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no, del Espíritu, y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo es de Dios. Si tú eres hijo de Dios, evidentemente, si tú no eres hijo de Dios, pues ni tu cuerpo, ni tu alma, ni tu espíritu, el día que mueras, la Biblia lo dice, irás al infierno. Pero si tú eres hijo de Dios, tú debes amarte a ti mismo, debes cuidar el cuerpo que Dios te ha dado. Daremos también cuenta del cuerpo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda, en Filipenses 2, del 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje es muy adecuado. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se va a expresar tu relación contigo mismo, cómo se va a expresar con los demás hermanos. Déjame te digo algo muy importante muy adecuado. Si tú no tienes una buena relación contigo mismo, menos la vas a tener con los que te rodean. Y siempre vas a estar temiendo, vas a temer que ellos se aprovechen de ti, que ellos abusen de tu confianza. Y siempre vas a buscar que ellos sean inferiores a ti. Y es totalmente contrario a lo que dice en este pasaje de Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por lo de los otros. Debemos nosotros pensar, y debemos no solamente pensar, debemos de ver por los demás. Pero déjame te digo, si tú no ves por ti mismo primero, si tú no tienes esa imagen equilibrada que Dios te ha dado, que de quién eres y de lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, con tus aptitudes, con tus defectos, si no tienes tú esta imagen, entonces tú no podrás relacionarte bien con los demás, no podrás seguir este pasaje de Filipenses. Y eso se aplica, déjame te digo, no se aplica solamente en dos o tres situaciones en tu vida, se aplica en todos los aspectos de tu vida. Se aplica en tu matrimonio, se aplica con tu familia, se aplica con tus hijos, se aplica con tus padres, se aplica con tus compañeros de trabajo, se aplica con todos. Por eso el primero de estos círculos, sigo recordando, la idea es hablar de los círculos concéntricos. El primer círculo y más importante es que debes estar bien contigo mismo. Muchas veces, y en nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha perdonado, Dios ha dado a nuestra vida el perdón. Y muchas veces nosotros no lo aceptamos y seguimos, aunque hemos pedido perdón por Dios, a Cristo por nuestros pecados, Cristo ya no se acuerda de ellos. La Biblia lo dice que Él alejaría de nosotros la culpa como está lejos el oriente del occidente. Y aún así muchos de nosotros seguimos viviendo en condenación. Muchos de nosotros seguimos lamentándonos porque, cuando yo era chico, yo hacía esto, yo hacía tal. Mira, de verdad, vive el perdón que Dios ha dado a tu vida. Si tú no vives el perdón que Dios ha dado a tu vida, en realidad, déjame te digo, nunca vas a poder vivir la plenitud cristiana. Nunca vas a poder hacer lo que el Señor Jesucristo dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré será como una fuente que brinque para vida eterna. ¿Sí? Nosotros debemos de estimular a los demás, debemos de ser canal del amor de Dios hacia los demás, pero nunca seremos canal del amor de Dios a los demás si primero nosotros no tenemos una buena imagen cabal, correcta de quién somos.
si no nos hemos perdonado a nosotros mismos por estos pecados. Evidentemente también tiene que ver con que nosotros debemos no solamente de perdonarnos, vivir el perdón, debemos tener, vuelvo a repetir, porque no estoy hablando, como te decía, de autoestima, como el mundo la llama, no, debemos tener en primer lugar el amor a Dios. Cada uno de nosotros debe de hacer las cosas tal y como Dios la manda. Fíjate, a veces nosotros pensamos que los que piensan en sí mismos de manera egoísta, piensan en sí mismos de manera con cosas incorrectas. Déjame usar esta palabra probablemente mal usada, pero la voy a usar probablemente con traumas incluso desde la niñez. Pensamos que es alguien que no busca a Dios, que no es parte de una iglesia, pero no es así. En tercera de Juan, el versículo 9, el apóstol Juan escribe y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tomar el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es un ejemplo de alguien que está activo en una iglesia, alguien que ocupa un lugar importante dentro de la iglesia, pero seguramente ocupa ese lugar no porque ame a Dios, seguramente ocupa ese lugar no porque esté sujeto a Dios, seguramente ocupa ese lugar porque el señor Diótrefes tenía algún problema de algún complejo y por eso quería mandar a toda la iglesia. Fíjate a qué extremo llega, dice, él quiere ocupar el lugar, el primer lugar entre ellos, entre la iglesia, dice, y no nos recibe. Dice, por esta causa, dice, yo recordaré las obras que hace. ¿Y qué hacía? Dice, parloteando con palabras malignas. ¿Qué quiere decir eso? Hablaba mal de los hermanos, hablaba mal de ellos. No solamente hablaba mal de ellos, hablaba mal de los apóstoles. Dice, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Cuando alguien llegaba a esa iglesia, Diótrefes les decía, no lo recibas. Y decía y ponía razones y demás por las cuales no debían recibirlos. Y si alguien se atrevía, los expulsaba de la iglesia. Diótrefes parece ser que era un líder de la iglesia, pero era un líder que no estaba haciendo uso de la autoridad correctamente. Eso debemos ser sinceros, eso pasa muchas veces en las iglesias. Muchas personas en la iglesia y en las iglesias, muchas personas nosotros lo que hacemos es no doblegar nuestros deseos, nuestras ganas de mandar a los demás, no las doblegamos delante de Dios. ¿Sabes? Eso quiere decir que esa persona, con todo y que asista a una iglesia, con todo y que tenga muchos años en el Evangelio, esa persona tiene un problema muy serio. No ama a su prójimo como a sí mismo. El punto central de esta meditación, de esta predicación es esta. ¿Te amas a ti mismo? ¿Realmente te amas a ti mismo? ¿Realmente aceptas el perdón que Dios te ofrece? ¿Aceptaste ese perdón? ¿Realmente lo haces? Es un, es un problema muy, muy generalizado en muchas iglesias. Y olvídate en iglesias, en tu relación con los demás. Alguien ha dicho hace años una frase que dice, eh, hijo de tigre, pintito, eh, y lo que quiere decir es lo siguiente, tú vas a heredar los defectos y las virtudes de tu padre. En este caso, déjame decir, de tu familia. Y he conocido muchas personas que critican fuertemente a cómo fueron educados y al final ellos reproducen las actitudes que ellos criticaban antes. La mayoría de las veces eso ocurre
porque no se detienen a considerar y a pensar quiénes son, qué son. Y evidentemente todo esto trae en consecuencia que su relación con las demás personas sea una relación caótica. La invitación el día de hoy es a que tú consideres de forma cabal, como dice la Biblia, quién eres. Que consideres de forma cabal, de acuerdo a como la Biblia lo estipula, que tú consideres si te amas a ti mismo. Si realmente tú estás aceptando el amor de Dios, el perdón de Dios, y realmente te amas a ti mismo. Y déjame te digo, si tú no te aceptas a ti mismo como Dios te lo pide, como Dios te ofrece el perdón y la capacidad de poder relacionarte con Él, si tú nunca lo haces, déjame te digo una cosa, tus relaciones con las demás personas nunca estarán bien. Tampoco tu relación con Dios no estará bien. Cuando nosotros eh, no nos aceptamos a nosotros mismos porque tenemos un defecto, porque tenemos alguna cosa eh, que no nos agrada, no estamos bien delante de Dios, porque Él fue el que nos creó en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjate que por eso, cuando estaba yo preparando esta meditación, pensaba en qué se caracteriza nuestra sociedad en general. Y la mayoría de las cosas que yo veo, que encuentro en nuestra sociedad, es que no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. No estamos contentos con eso. Y por eso hay tantas, la industria, la industria del consumo, el mercado del consumo es grandísimo. Hay gente que se opera los labios, que se opera la cara, que se opera el físico, salvo quien lo haga por motivos de salud. En general, la motivación de todos los demás es que no se aceptan a sí mismos como son. Debemos aceptarnos como somos. Debemos aceptar el perdón que Dios nos da. Debemos darle la gloria a Dios a través de nuestra relación con nosotros mismos. Así que te pregunto, para finalizar, para concluir, ¿te amas a ti mismo? Cristo, si tú eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, la primera cosa, el primer camino para poder aceptar quién eres es establecer una relación correcta con Dios. Ese es el primer paso. Debes orar a Dios, debes pedir perdón a Dios por tus pecados y entonces tú podrás iniciar el proceso de amarte a ti mismo. Y después que hayas hecho eso, también debes aceptar el perdón que Dios te da. Y debes vivir como la Biblia lo manda. Y debes ser muy cuidadoso de cómo te conduces. La Biblia dice, debes tener una idea cabal de quién eres. Debes no solamente tener una idea cabal, debes debes tener ese concepto que tú debes tener, tal y como dice la Biblia, por la medida de fe que tú tengas. Dios quiere que tú vivas de una manera plena, pero nunca lo vas a hacer si tú continúas pensando, si tú continúas teniendo en tu vida, teniendo en tu corazón rencor hacia ti mismo, porque te equivocaste cuando eras pequeño, porque no tomaste la decisión adecuada, porque te casaste con quien no debías, porque hay tantas razones por las cuales muchas veces no nos perdonamos. Pero Dios, si eres su hijo, Dios te ha perdonado. Necesitas tú también perdonarte a ti mismo. Necesitas aceptarte como tú eres, con tus defectos y tus virtudes. Y a través de eso, déjame decirlo,
tú también darás la honra y la gloria a Dios. Y entonces podrás amar a los demás. Entonces podrás cumplir este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos tiempos de reclusión, déjame usar esta palabra, de algunos voluntaria, la convivencia con los demás, evidentemente, y estoy hablando con los de tu casa, con los que viven contigo, probablemente con tus vecinos también, tu convivencia es más cercana, debes ser cuidadoso en cómo te conduces con ellos. ¿Sabes? Muchas veces te conducirás de una manera impropia. Debes tener cuidado. Y si eres hijo de Dios, busca dar la honra y la gloria a Dios en todo momento. Primer círculo, como te decía, eres tú mismo. ¿Quién eres? ¿Quién eres delante de Dios? Quita, por favor, quita todas las cosas que te estorban, las cosas que no te dejan vivir una vida plena, una vida correcta con el Señor. Y también las cosas que no te dejan vivir una buena relación, que no te dejan ser un buen canal de amor hacia las demás personas. Para concluir, déjame decirte, esto es progresivo. En la medida en la que tú realmente te ames a ti mismo y no con el amor egoísta, no con el amor que nos vende el mundo, que nos vende Hollywood, que nos vende los valores actuales. Si tú te amas a ti mismo como la Biblia lo enseña, entonces tú podrás tener la esperanza de tener una buena relación con las demás personas. Vamos a orar para concluir. Voy a orar y voy a pedir por ti que me escuchas ahora en vivo o en diferido para que Dios te dé las fuerzas para hacerlo y el ánimo también para hacer su voluntad. Bendito Dios, te doy gracias por este día, gracias porque nos amas y nos cuidas. Te pido por cada uno de los que ha visto o verá este video, esta predicación. Sé con él, cuídalo y permite que pueda él poner como objetivo el mejorar su relación consigo mismo para poder hacer, Señor, una relación correcta con las demás personas, para practicar una relación correcta con aquellos que los rodean, su familia, Señor, sus conocidos, sus amigos, con cada uno de ellos. Danos sabiduría, Señor. Tu palabra dice que debemos conducirnos sabiamente, especialmente porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Padre, que no opaquemos la luz que tú has puesto en nuestras vidas cuando nacimos de nuevo. Gracias por la atención de cada uno de los que ha seguido esta transmisión. Bendícelo mucho y fortalece su vida, fortalece su fe en medio de estos tiempos que son complicados. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.